Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Mucha atención. ¿Todos están allí? Ok, dice la palabra de Dios, Hebreos 12:1 en la versión Reina Valera. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. ¿Sí? Para aquellos que no entienden tal vez un poco la palabra derredor, y después dice, el apóstol Pablo dice, nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? Está refiriéndose a los hombres de la fe, ¿sí? Que nos están viendo, que nos ven. Entonces, lo que el Señor nos quiere decir esta mañana tiene que ver con correr. Amén. Correr. Perfecto. Ahora, es importante, vamos a detenernos en este versículo y vamos a analizar qué es lo que el Señor está diciendo. Hay algo bien importante aquí, y es la palabra despojémonos. Despojémonos. Y corramos con paciencia. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿despojarnos de qué? ¿No? Y el Señor es claro, dice, despojémonos del peso y del pecado, ¿sí? Que nos asedia, ¿sí? Con esto el Señor está diciendo, el pecado es un peso, ¿verdad? Sí, es un peso para correr nuestra carrera de fe. Pero bueno, es importante saber que el Señor tiene algo que decirnos y recordarnos. El Señor nos recuerda algo. Más bien dicho, el apóstol Pablo nos recuerda cuál es nuestra realidad. Y vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos 7, versículo 19. Al libro de Romanos 7, versículo 19. Si ya estamos ahí, vamos a leer qué es lo que es el apóstol Pablo hablando, ¿no? Nos dice la palabra de Dios, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. El mal está en mí, ¿sí? Entonces, ahora hay una realidad que no podemos negar, ¿sí? Y es la realidad de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Nuestra naturaleza pecaminosa que tiende siempre a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Siempre a ir en contra de lo que el Señor quiere, a ir en contra de su palabra. Y a eso el Señor le conoce como que el pecado vive en nosotros. ¿Amén? El pecado vive en nosotros. Ahora, pero hay algo que es lo más importante de lo que yo les quiero decir esta mañana. Y es diferencia. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros con el mundo? Si Dios dice que todos pecaron, que todos nos desviamos, que esta naturaleza pecaminosa está en todos nosotros, ¿qué es lo que nos diferencia de las demás personas? ¿O qué es lo que nos diferencia del mundo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si el Señor dice en su palabra que todos pecamos? Que ese pecado está dentro de nosotros. Yo creo que sí conocemos cuál es la diferencia. Y vamos a ir ahí mismo al capítulo 7 de Romanos, al versículo 22. ¿Sí? Ahí donde estábamos. Capítulo 7, verso 22. Vamos a ver. Sí hay algo que nos diferencia. Y es algo muy grande. ¿Sí? Y es la razón por la cual ustedes están aquí y
y yo también. ¿Amén? Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, yo tengo las intenciones de hacer lo correcto delante de Dios. Versículo 23. Pero veo la otra ley en mis miembros, ¿sí? En mi cuerpo está diciendo. Pero veo la otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué se revela contra la ley de mi mente? ¿Cuál es la ley de mi mente? La ley que quiere hacer lo correcto delante del Señor. Y me lleva cautivo, esta ley que se revela, la ley que se revela contra Dios, me lleva cautivo a la ley del pecado, que está nuevamente en mi cuerpo, en mis miembros. Y el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué podría hacer yo? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, esta es la respuesta. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puedo hacer para vencer el pecado en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para despojarme de todo peso? Y el apóstol Pablo lo resume en una palabra. Dice, gracias, Señor Jesucristo. Tú eres el que me libra de mi pecado. Amén. Amén. Perfecto. Ahora, debemos recordar quién es Jesús. Hace algunas semanas hablábamos un poco acerca de los nombres de Dios, como a Él se le conoce, pero a veces olvidamos quién es Jesús. ¿Y por qué? La palabra de Dios simplemente dice, mira, si tú quieres ser libre del poder, del pecado en tu vida, mira, la respuesta es Jesucristo. Así de simple. Entonces, tal vez para alguien sea, pero, o sea, sí, Jesucristo, pero ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer con Jesucristo? ¿O qué tiene Él que hacer por mí? Y el Señor nos recuerda nuevamente. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 29. Si es que tienen ahí en sus Biblias, o pueden leer directamente de acá. Vamos a leer qué es lo que dice el Señor acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la esencia de Jesús? ¿Y por qué Él es nuestra respuesta? ¿Por qué la respuesta está en Él? Ok. Juan, capítulo 1, verso 29. Y dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a repetir todo esto último. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesús, el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Él quita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted tiene que hacer algo en sus fuerzas para que el pecado se vaya? Creo que eso lo hemos intentado muchas veces. Pero Él es el que quita el pecado del mundo. Y vamos a descubrir cómo Jesús lo hace en nosotros. ¿Amén? Esta es la verdad. Pero ahora es algo bien importante. ¿Cómo Jesús quita el pecado del mundo? ¿O cómo ya lo quitó? ¿Cómo creen todos ustedes? ¿Cómo Jesús quita el pecado del mundo? ¿O cómo lo quitó? Por su vida. ¿Ven? Recordemos nuevamente, vamos nuevamente a las bases del Evangelio, ¿sí? A las bases del cristianismo, ¿sí? Jesús entregó su vida por nosotros, para librarnos del pecado. Amén. Para librarnos del pecado. Y basta creer esta verdad para ser libres. Amén. Basta creer en Jesús y somos libres del pecado. Amén. Porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Él lo hizo todo en la cruz. Amén. Ahora, ¿por qué hacemos tanto énfasis al pecado y porque queremos desalojarnos del pecado en nuestras vidas? ¿Por qué queremos despojar todo peso?
el Señor al respecto. Sí, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué le damos esta importancia a despojarnos de todo peso y del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Por qué no decimos, bueno, yo quiero vivir una vida tranquila, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie y estoy bien? Y estoy tranquilo, estoy feliz, no necesito ser perfecto, o no necesito ser perfecto, esa es la palabra, despojarme de todo pecado, de todo, no necesito, ¿ya? Pero esa no es la verdad. Y yo les voy a compartir algo que yo leí en esta mañana, ¿sí? Si ustedes leen el Salmo 119, ¿sí? Van a encontrar que el Señor dice que solamente los íntegros, ¿sí? Los íntegros de corazón, los que guardan su palabra, los que se esfuerzan por hacer todo conforme a su ley, solamente ellos son felices. Amén, verdaderamente. Entonces, cuando nosotros vemos, tal vez decimos, pero esa persona no tiene a Dios y es feliz. No crean tal, ¿sí? Las apariencias engañan. Si esa persona no está con Dios y no está los mandamientos del Señor en su corazón, esa persona no es feliz. Amén. No es feliz. Cree que es feliz, pero no lo es. Amén. Primera de Juan 4:19. Primero, ¿por qué queremos despojarnos del pecado? La primera razón es por amor. Esa debe ser nuestra mayor motivación, de dejar el pecado que nos asedia, de dejar las cosas que están mal para Dios. La primera razón debe ser por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Él. Amén. Por amor. Esa es la primera razón. Si es que no hay esta razón, no interesan las demás. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros le amamos a Él, pero ¿por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Amén. Otra razón de despojarnos del pecado es porque nosotros ganamos cuando perdemos. ¿Qué significa ganar cuando se pierde? ¿Alguna vez han escuchado algo tan loco como eso? Si tú pierdes, ganas. A veces sí es así, y en realidad en la vida cristiana es así. Cuando perdemos cosas en nuestra vida, a veces incluso personas, lastimosamente, no estamos perdiendo, a veces estamos ganando, porque estamos despojándonos de algo que tal vez no le hacía bien a nuestra vida con Dios. Amén. Entonces nosotros ganamos cuando perdemos. Y el Señor nos recuerda en su palabra algo maravilloso y que todos lo hemos escuchado alguna vez. ¿Cómo saber si es que yo amo a Dios? ¿Cómo saber si es que el amor de Dios está en una persona? Simplemente porque el Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Ese es el que me ama. Entonces, si nosotros queremos amarle al Señor, guardemos su palabra. Amén. Tratemos de guardar todo lo que está ahí escrito. Y la tercera razón, que viene a ser casi la primera, por la cual nosotros queremos despojarnos de este peso y del pecado y de lo que nosotros sabemos que está mal, ¿sí? Es porque esa es la meta, ¿sí? Esa es la meta. Esa es la meta de nuestras vidas. Entonces alguien dirá, pero ¿cómo? Yo quiero ser doctor, esa es mi meta. Pero la verdad es que si estamos en el Señor, si es que estás en el Señor no solamente quiere que seas un buen médico, o un buen abogado, o buenos padres. El Señor quiere tu corazón y quiere que tú seas como Él. Quiere verte limpio y sin mancha, y sabe que solo no lo vas a lograr. Entonces, la meta de todo creyente es esta: despojarnos del pecado que nos asedia. Amén. Ser cada vez más santos, ¿sí? Porque el Señor dice, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, me encanta mucho, hay un pasaje, yo les invito a leer en la palabra del Señor, en el cual el Señor es muy claro y dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santos, ¿sí? Si ustedes quieren saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, es que ustedes sean
santos. Santo significa apartado para Dios. Que si ayer hacía horrores, pues hoy ya no los hago, o los hago menos. O ya decidí totalmente dejar atrás ese pasado. Y me parezco más a Jesús. En medida que nosotros vayamos abandonando cada vez más nuestro pecado, nos vamos apareciendo más a Jesús. Amén. Y en esto es importante aclarar algo muy importante, ¿sí? Y es que el Señor no hace ninguna categorización de pecados, ¿sí? Para Él no hay categorías, y eso es algo que es muy doloroso, ¿no? Pensar que Dios se contrista tanto cuando una persona asesina a otra persona, como cuando una persona miente, ¿sí? Dios se contrista de la misma forma, solo que nosotros no tenemos, a veces las personas no tenemos esa conciencia, pero las personas que caminamos con el Señor ya sabemos que el Señor se contrista por el pecado, no importa si es pequeño o grande. Él se pone muy triste, porque el pecado nos destruye. Ok, y vamos a leer 1 Corintios 3, 18. Y aquí está, este es el meollo de todo el asunto, esta es nuestra meta, es la razón por la que estamos aquí, porque nosotros queremos alcanzar esto, y no solo queremos, lo vamos a lograr. Amén, vamos a lograr. 1 Corintios, capítulo 3, verso 18, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, no está hablando de su iglesia, está hablando de todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Entonces no es nada utópico decir, si es que usted le preguntan cuál es su meta, y si usted le dice mi meta es ser como Jesús, no es nada utópico, ni tampoco se está atribuyendo cualidades que no debería atribuirse, y para que le digan, no, usted quiere ser como Dios, pero eso es imposible. No, usted le diga, no, yo quiero ser como Jesús, porque Él dice que yo tengo que ser como Él. Amén, a su imagen y semejanza, de gloria en gloria. Y este mismo pasaje les voy a leer en la versión TLA, traducción en lenguaje actual, ¿no? Y dice, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, ¿sí? ¿A qué se refiere un poco esto? Está hablando un poco acerca de la vergüenza, ¿sí? Que nosotros podemos indicar nuestro rostro, que nuestro rostro irradie la gloria del Señor, que nuestro rostro irradie a Jesús, que cuando nos vean caminar, vean a Jesús. Amén. Y consiguientemente dice, somos como un espejo, somos, ¿sí? Ya lo está diciendo, no está diciendo serán en 3 años, no, somos, ¿sí? El Señor dice, ya tome esa posición, esa identidad de que usted es un espejo que refleja la grandeza del Señor. Usted es un reflejo que refleja la grandeza del Señor, ¿sí? Entonces, ahí en el lugar en el que estamos, pregúntese qué fue lo que pasó en esta semana o qué ha pasado este tiempo. Pregúntese si nuestra vida ha estado reflejando la grandeza del Señor. Amén. Aún en los detalles más insignificantes que podamos pensar. Bueno, aquí está este mismo pasaje en la versión, la Biblia de las Américas, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen. No se olviden, imagen. Yo tengo que ser como Cristo. Yo tengo que ser como Jesús. ¿Amén? Como por el Señor, el Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Todo está precioso, pero ¿cómo lo logro? ¿No? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Sí? Puedo hacerlo. El Señor sabe cada uno de sus corazones. Él sabe cada una de sus necesidades. Él sabe lo que Él está trabajando en su vida. ¿Sí? Pero nosotros es necesario que el hombre haga una parte. ¿Sí? Aunque esta parte es muy pequeñita, pero es bien importante. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr
¿Cómo lograr despojarme de este pecado que me asedia? ¿Cómo lograr despejarme de todo peso? ¿Sí? Y el pecado, todo pecado y de todo peso, ¿sí? Es decir, usted puede tener un peso que no sea el pecado, ¿sí? Y puede tener solamente pecados y eso sigue siendo un peso, pero hay personas que tienen, aparte de este peso del pecado, hay otras cosas más en su vida. Que el Señor dice, yo quiero que te despojes de ese peso, que tú lo sueltes para que tú corras ligero hacia mi meta. ¿Cuál es mi meta? Que tú seas como yo, que tú me reflejes a mí. Porque si tú me reflejas a mí, tú vas a ser el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, el mejor trabajador del mundo, el mejor hijo del mundo. Si tú me reflejas a mí, vas a conseguir esas cosas. Entonces, ¿cómo lograrlo? Qué importante. Cuando ustedes leen los evangelios del Señor, van a encontrar que Jesús usaba unas palabras poderosísimas, siempre. Por lo general usaba estas palabras. Y Él decía, el que cree en mí. ¿Sí? El que cree en mí. El que cree en mí. Él estaba diciendo, el que cree en sí mismo va a poder, ¿no es cierto? Estaba diciendo, si tú crees en ti, tú vas a poder, ¿no? Porque más o menos esa es la filosofía de un poco de qué sé yo, se me ocurre de algunas ciencias o de la psicología, de que si tú crees, tú puedes, ¿sí? Pero esto va más allá. El Señor dice, el que cree en mí, ¿sí? El que cree en mí. Entonces vamos a ver la palabra del Señor. El que cree en mí. Juan 6:47. ¿Sí? El Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. ¿Usted cree en Él? Entonces tiene vida eterna. El que cree en mí. Miren, es tan fácil. El que cree en mí. El que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en mí, dice el Señor, no tendrá sed jamás. ¿Sí? Y no se refiere solamente a la sed natural por agua, sino a esa necesidad, a que Él tiene la capacidad de llenarlo todo en nosotros. Que Él quiere llenar todo espacio en nuestra vida, en nuestro corazón. El que cree en mí, dijo el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, wow, el Señor está diciendo, de la persona que cree en mí, de su interior, va a haber una luz que irradie, van a haber ríos de agua viva, y se refería al Espíritu Santo. ¿Sí? Esa persona va a caminar como yo, va a ser como yo, y va a salir de en medio de la multitud, se va a distinguir, porque tiene algo sobrenatural, porque ha creído en mí. Juan 11:25. El Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este verso es poderoso, ¿sí? Tremendo, toda la palabra es poderosa, pero este versículo es tremendo lo que dice el Señor. El que cree en mí, no dijo, el que hace esto, entonces podrá hacer lo otro, no. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? ¿Por qué el Señor dice esto? Porque cuando nosotros estamos sin Dios, nosotros estamos en una situación equivocada, el Señor sabe, de alguna forma estamos matando nuestro espíritu, ¿sí? Matamos nuestro espíritu, nuestra vida espiritual muere, ¿sí? Y somos como zombies, ¿sí? Como muertos vivientes, como tal vez la gente que está, bueno, no tal vez, de hecho es así, la gente que está en el mundo, ¿no? Parece que estuviera viva y incluso a veces se le ve feliz, pero su vida espiritual está muerta, ¿sí? No está ahí el Señor. Pero su promesa es que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? Él tiene el poder para resucitar nuestra vida espiritual, para volvernos de la muerte a la vida. Juan 14:12. El Señor dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará.
Él también las hará. Amén. Entonces usted dice, a ver, Jesús venció el pecado y yo quiero vencer el pecado en mi vida. Y entonces el Señor le dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Él las hará también. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Y qué pasa? No hacemos las obras del Señor, o no podemos. Nos hace falta creer en Él, ¿verdad? Eso es lo que nos hace falta. Y creer en Dios. La palabra dice que la fe viene del oír la palabra de Dios. Pero también el Señor dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Incluso esa fe, esa medida de fe para creer en Dios y pedirle, Señor, yo quiero hacer las obras que tú hiciste, o quiero dejar de hacer lo que tú no hacías, viene por la fe que viene de Él. ¿Sí? Yo necesito esa fe que viene de lo alto para hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué necesitamos? Número 1, fe. Fe. Una palabra tan corta, pero es la más importante. Necesitamos fe. Pero ¿qué tipo de fe, no? Porque todo el mundo cree que cree. Todo el mundo cree que tiene fe. ¿Sí? Pero el Señor dice, la fe en el Hijo de Dios. Fe en el Hijo de Dios. ¿En qué cosas? En Él, en el Hijo de Dios. Ajá. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Si creemos en Él, cuando tengamos sed, no tendremos sed jamás. Si es que creemos en Él, tendremos vida eterna, que es lo más importante. Entonces, lo primero, nuestra fe en el Hijo de Dios. Creamos en Él. Cuando nosotros creemos verdaderamente en Jesús, nuestra realidad cambia. Cambia. Y aquellas cosas que no podíamos hacer, las podemos hacer ahora. Y yo quiero contarles rápidamente la historia fue algo bastante reciente, ¿sí? Una mujer a la cual le costaba mucho pedir disculpas a las demás personas. Ella sabía que de alguna forma estaba ofendiendo, ¿sí? O había ofendido a alguien. Y era una autoridad en su casa a la persona a la que había ofendido. Le costaba mucho pedir disculpas, pedir perdón, ¿sí? Y en el mundo ustedes saben que a veces simplemente la gente no lo hace, no pide perdón cuando ofende a alguien. Pero el Señor dice no. Si tú hiciste algo incorrecto, el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva a pedir disculpas, sea la persona que haya sido. Pero nuestra motivación es porque agradamos al Señor, porque queremos agradarle a Él, porque tenemos fe en Él. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esta muchacha? ¿No? Pasaron algunos meses, ¿sí? Pasaron algunos meses y decían, no puedo con esto, yo sé que ofendí a esta persona y no le he pedido disculpas. Y me siento que no estoy a cuentas con esa persona y no me siento bien en mi corazón. No me siento bien, es algo que está pendiente ahí. No sé, o sea, ya no me deja en paz, me roba la paz, ¿sí? Esto me roba la paz. Entonces, un día, ella le dijo, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo. Te lo admito, yo no puedo. Yo no puedo vencerlo sola. Yo no puedo pedirle perdón porque tengo miedo a que me hable peor o, no sé, suceda algo y no quiero, la verdad. Me duele, o sea, tengo temor de que me duela en mi corazón o en mi orgullo, de que yo me equivoqué. Entonces, Señor, yo no puedo. Y justamente leyó en la palabra del Señor, Juan, capítulo 6. Vamos a ver cuál era. Juan, capítulo 6, verso 47, ¿sí? Y leyó que el Señor dijo, si tú crees en mí, tendrás vida eterna. Pero ella dijo, bueno, esto es algo que yo ya sé. Pero cuando se puso a meditar un poco más en esta palabra, el Señor le habló que
La vida eterna es lo más alto que Dios puede darnos, ¿verdad? Que si Dios puede darnos vida eterna, ¿cuánto más Él no nos puede dar el poder para dejar o para hacer algo? Amén. Yo creo en ti, tengo vida eterna. Y yo sé que si yo creo en ti, yo voy a poder pedirle perdón a esta persona. Y lo que pasó fue exactamente eso. Después de que salió de su cuarto, fue corriendo. Primero se vio en el espejo. Dijo: Señor, me acuerdo de ese versículo que yo leí. Y en ese momento vino un poder sobrenatural, vino la gracia de Dios. Y esa persona dijo: no sé por qué siento en mi corazón pedirle perdón en este mismo instante. Y salió corriendo hacia esa persona, le dijo: mira, perdóname, lo siento mucho, perdóname, yo hice esto, tú lo sabes, perdóname por gritarte, por lo que había sucedido ahí. Le dio un abrazo y ella no podía creerse que en un instante había vencido lo que había estado batallando durante algunos meses. Amén. Y así es nuestro Dios. Si nosotros creemos en Él, eso es lo que el Señor nos dice: si tú crees en mí, lo vas a lograr. Solo necesitas creer en mí, ¿sí? En primer lugar, fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el Hijo de Dios, nuevamente recordemos, ¿sí? Porque Él es el que quita el pecado del mundo, ¿sí? Él es el que quita nuestro pecado, ¿sí? Ustedes saben que está mal cuando nosotros ofendemos a una persona, ¿cierto? También está mal cuando nosotros ofendemos a una persona y tal vez no le pedimos disculpas o no nos arrepentimos, ¿ya? Entonces, miren, si nosotros creemos en Él, pues ¿qué es lo que va a hacer Él? Va a quitar el pecado, ¿sí? Él es el que quita el pecado del mundo. ¿Amén? Perfecto. Entonces, ¿en qué debemos creer? En que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que quita mi pecado. Amén. Si nosotros creemos esa verdad, la vamos a ver. Vamos a ver eso. Realmente lo vamos a ver. Y bueno, ¿por qué también? Aparte de nuestra fe en Jesús, es lo que el Señor dice en su palabra. Eso está en Hebreos. El Señor dice: el justo por la fe vivirá. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. No dice el justo por sus buenas obras vivirá. No, dice el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque primero es la fe y después viene la justicia. Si nosotros tenemos fe, vamos a ser justos. Esa fe nos transforma. Nos transforma y nos hace vivir en justicia. Y eso es lo que el Señor valora. En primer lugar, nuestra fe. Amén. Entonces, ¿cómo quebrar el poder del pecado? Yo debo creer que es Jesús el que quita el pecado del mundo. Es Él el que me lava, es Él el que me limpia, es Él el que me deja como nuevo. Es Él el que quita mi pecado. Número 2, es necesario arrepentirnos. Es necesario el arrepentimiento. Hace algunas semanas nos compartían acerca de qué es el arrepentimiento. Y fue algo muy tremendo de parte del Señor, porque es verdad, ¿sí? El arrepentimiento debe ser constante en nuestras vidas. Constante. Nosotros decimos: pero bueno, ya Dios sabe que yo estoy en esto y ya no necesito ir donde Él y decirle: Señor, perdóname, porque Él ya sabe que yo estoy en estas. Pero el Señor dice no. Dice, en primer lugar necesitas fe, ¿verdad? La fe. Si tú tienes fe, tú vas a querer también arrepentirte, porque crees en mí, crees en que conoces mi palabra, aunque sea un poco, tú la conoces, ¿sí? Entonces, número 2, el arrepentimiento. ¿Cómo nosotros nos despojamos de las cosas equívocas de nuestra vida, del pecado, de lo que estamos haciendo mal, del peso que nosotros conocemos? En primer lugar, teniendo fe en que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, arrepintámonos. Pero ¿cómo nosotros nos arrepentimos? ¿O qué es necesario en esto? Primero, es importante que confesemos nuestro pecado a Dios, ¿sí? El Señor dice en primera de Juan, dice: si nosotros decimos que no pecamos, somos
estamos mal, ¿sí? Mentimos y le hacemos mentiroso a Dios, ¿sí? Él lo tenía súper claro, dice, si ustedes dicen que no pecan, están mintiendo y le hacen mentiroso a Dios. Pero si ustedes confiesan sus pecados, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser a otra persona, ¿no? Aunque a veces la confesión, cuando nosotros le contamos a un hermano nuestra situación, nos sentimos libres. Pero no siempre el Señor nos va a pedir eso, el primero nos va a pedir a Él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? En primer lugar, confesar, ¿sí? Confesar nuestros pecados. ¿Confesar qué es? A ver, Señor, me voy a poner a meditar al final del día. Yo sé, yo sentí como el Espíritu Santo se redargulló. Digo, me redargulló porque tal cosa sucedió. Simplemente yo sé que el Espíritu Santo se contristó. Y Señor, yo quiero hablar sobre esto. Y algo bien importante, no importa que nosotros no sintamos hacerlo. Es una decisión arrepentirnos. No importa que diga, o sea, no, es que no siento hacerlo o no creo que tenga la capacidad para dejar tal cosa. Vamos a ubicarnos mejor, ¿sí? Y vamos a recordar una cosa. En primer lugar, nosotros debemos saber de que lo que estamos haciendo está mal. Y eso es algo muy sencillo, ¿sí? Nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, sabemos cuando algo está aquí, incorrecto, ¿sí? Número 2, después de que sabemos que algo esté incorrecto, necesitamos ir delante del Señor y confesarlo. ¿Qué significa confesarlo? Reconocerlo. Señor, yo reconozco que esto está mal, o que esto estuvo mal, Señor, en mi vida. Y te pido perdón, Señor, y te pido que me limpies, y tal vez ahora, entre comillas, no me sienta tan capaz de abandonar lo que sea este pecado, pero yo vengo delante de ti porque yo sí quiero dejarlo, Señor. Yo sí quiero que esto se acabe. Y pues el Señor es tan bueno, ¿sí? Vamos a confesar nuestros pecados, no importa que esta sea la segunda vez que lo estamos haciendo por el mismo pecado, ¿sí? Lo importante es que estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de que estamos pidiendo, necesitamos un arrepentimiento, o necesitamos pedirle a Dios que nos perdone y que nos limpie de este pecado. Y cuando eso sucede, esto es maravilloso. El Señor dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios solamente no nos perdona cuando nosotros lo reconocemos y vamos delante de Él y nos arrepentimos. También nos limpia. Amén. También nos limpia. Eso es perfecto, eso es maravilloso. Ya ven que no hay, en el buen sentido, de qué preocuparnos con el pecado. Solamente debemos creer en Él, ¿sí? Creer en Él, que Él es el que quita el pecado del mundo. Arrepentirnos, que significa confesar, Señor, es verdad, ¿sí? Mira, cambia esto, perdóname, ¿sí? Y el Señor va a hacer el resto, ¿sí? Él nos limpia. Él nos limpia. Usted va a ver que ya no va a tener esas cosas, o que tal vez ya no tiene algunas cosas, ya no tenemos algunas cosas en nuestra vida que teníamos hace algunos años, tal vez que hacíamos hace algunos años y que eran incorrectas. Y luego, número 3, insistir, ¿sí? Insistamos hasta ver eso hecho realidad en nuestras vidas. Si nosotros sabemos que hay algo que a nosotros no nos deja en paz, porque así es el pecado, así es el peso, no nos deja en paz, y decimos, pero yo ya lo he intentado, pero yo ya oré al Señor, yo ya le creí, ya me arrepentí, ya le pedí perdón, pero no pasa nada, ¿sí? Pero no pasa nada, no me siento todavía limpio, no veo todavía el cambio, ¿sí? El Señor nos recuerda y dice, insiste, ¿sí? Una vez más, vuelve a creer en mí, una vez más, vuelve a tu lugar secreto y confiesa, ¿sí? Confiesa. Y yo te estoy limpiando, aunque tú no lo ves. Pero cuando Dios detiene su mano, cuando nosotros también detenemos nuestra mano. Cuando nosotros también ya decimos, yo ya me rendí en esto, ya no quiero hacer nada, entonces el Señor también detiene su mano. Pero si nosotros insistimos, tal vez una vez más, el Señor nos va a sorprender.
en esto de insistir hasta verlo, quiero compartirles una frase de un hombre de Dios, de un avivador, que se llamaba, eso me olvidó el nombre, Leonard Ravenhill. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿ya? Decía lo siguiente, decía, Satanás no le teme a las mega iglesias, ¿sí? Satanás no le teme a las mega iglesias, dice, le teme a ese grupo de hermanos constantes en la oración. Amén. Le teme a ese grupo de hermanos constantes en la oración, a esos son los que le temen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos damos por vencido, lo intentamos una vez más, vamos a ver ese cambio en nuestra vida. Vamos a ver que seremos libres. Amén. Seremos libres de ese algo. Parte de este punto número 3 es que ustedes no se rindan en la oración. No importa si ya oraron 700 veces por el mismo asunto, vuélvanlo a hacer. Nuevamente, otra vez. ¿Sí? Nuevamente, Señor, yo ya me arrepentí, yo he creído en ti, pero voy a seguir insistiendo, voy a orar nuevamente. Yo sé que ayer esta fue mi debilidad, caí nuevamente en esta debilidad, pero no importa porque voy a orar otra vez. No me rindo. Voy a orar otra vez por esta razón. Otra vez, Señor. Otra vez, no importa. El Señor lo va a hacer. ¿Amén? El Señor tiene el poder de hacerlo. Entonces, ahora importante poner un énfasis, ¿sí? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Y yo les invito a que ustedes tomen ese propósito, porque ese es el verdadero propósito del ser humano que fue creado por Dios. Nuestro propósito es estar con Él. Estar con Él, ser como Él. Esa debe ser nuestra mayor meta. Parecernos a Él. ¿Y cómo nos vamos a parecer a Jesús? Si nos vamos a parecer a Jesús en medida que nosotros vayamos despojando las debilidades en nuestra vida, los pecados en nuestra vida y todo peso en nuestra vida. En medida que vayamos haciendo eso, vamos a poder tener unos músculos cada vez más fuertes, un cuerpo espiritual cada vez más fuerte, que vamos a poder correr, ¿sí? Vamos a poder correr. Entonces, yo les pregunto esta mañana, ¿estamos peleando por nuestra fe? ¿Cuál es el foco de nuestra vida? ¿Cuál es el foco qué es lo que nos mueve? Si somos creyentes, aquello que nos mueve debe llamarse Jesús. ¿Amén? Él es la piedra angular. A partir de Él vienen todas las cosas, todas las demás. Es necesario que hagamos las cosas en orden, ¿sí? Dejémosle a Jesús ser el pilar de nuestras vidas. Que todo lo que nosotros busquemos, queramos, anhelamos en nuestra vida, anhelemos en nuestra vida, sea ser como Él. Sea amarle a Él con todo nuestro corazón. Sea vivir para Él, servirle, parecerme a Él, despojar el pecado de mi vida. Yo quiero ser como Jesús. Ese debe ser el anhelo y el propósito de nuestras vidas. No vamos a dejarnos de esforzar por hacer lo que Dios nos pide, ¿sí? Porque cuando nosotros dejamos de esforzarnos por hacer las cosas que el Señor nos pide, simplemente yo les comento, ya no estamos corriendo la carrera de fe. Estamos varados en algún lugar. Estamos parados o estamos descansando, ¿ya? Que no está mal descansar, pero recuerden que es Dios el que da nuestros descansos. Nosotros no podemos decidir, bueno, hoy voy a ser creyente y mañana ya no, o ya no quiero, voy a descansar. Literalmente sí podemos hacer eso, podemos decidir dejar de serlo. Pero no podemos darnos ese lujo. No podemos dejarnos de ese lujo.
las personas saben que cuando las personas que hacen ejercicio, nos gusta mucho tomar los ejemplos del ejercicio y del deporte, porque tienen muchísimo que ver con la vida espiritual, ¿sí? Y en medida también de cómo nosotros somos constantes en las cosas naturales, también lo somos en las cosas espirituales. Entonces, es tremendo, porque cuando nosotros hablamos de que hay personas que hacen ejercicio durante mucho tiempo y lo dejan de hacer, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, el músculo que estaba creciendo se atrofia, eso ya lo sabemos, es más chiquito, y cuando nosotros queremos volver al gimnasio se nos hace más difícil alzar el peso que alzábamos antes, o correr las distancias que íbamos antes. Entonces, el Señor nos recomienda hoy, nos dice, no, a ver, no te pares, ¿sí? Sí, yo soy el que te da los descansos, yo te haré descansar, ¿sí? ¿Recuerden? Yo te haré descansar, el buen pastor, ¿sí? Él nos hace descansar. Pero no te detengas, ¿sí? No te detengas, o sea, no te quedes ahí sentado, no te quedes cómodo, esa es la palabra, ¿sí? El Señor no nos quiere cómodos, el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, a que hagamos cosas que antes no hacíamos, ¿sí? Cosas locas en el Señor, pero verdaderas, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor nos dice, que no dejemos de someter cada aspecto de nuestra vida a Dios, cada aspecto de nuestra vida. Y esto es bien importante, y esta es una razón por la cual nosotros podemos pasar meditando todo el día. Señor, ese es el tipo de preocupación que nosotros debemos tener, ¿sí? Señor, esto yo sé que tengo que cambiarlo, necesito tu ayuda, yo creo en ti, yo voy a ver tu mano sobre mí en esto. Porque el peso me resta, el peso no me deja correr, ¿sí? No me deja correr. Entonces imagínense, les doy un ejemplo, una atleta corriendo con tacos. Tiene una carrera olímpica y sale corriendo con tacos. O sea, sí está corriendo, pero no está llevando la ropa adecuada, ¿sí? La vestimenta adecuada, se va a cansar más rápido, tal vez se va a caer por ahí, puede pasar, ¿sí? Y eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, lo que el Señor nos dice, no te detengas, ¿sí? Escucha mi voz, escucha lo que yo quiero de ti, porque yo te voy a ayudar. Si yo te lo estoy pidiendo, créeme, vas a tener mi ayuda, pero tú puedes hacerlo, y ese bien es para ti, que tú necesitas seguir corriendo la meta, seguir corriendo la carrera hacia la meta, ¿sí? Hebreos 12 nos dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas, ¿sí? El Señor sabe que la vida cristiana no es tan sencilla, ¿no? Como parece. El Señor lo sabe. El Señor sabe que hay muchas batallas que peleamos, muchas que ya hemos vencido, que ya estamos victoriosísimos, y otras en las que todavía no, pero seguimos peleando. El Señor sabe que esto cansa, ¿sí? Pero saben que es mucho más grande que el gozo que nosotros tenemos en nuestro corazón cuando sabemos que estamos caminando en la voluntad del Señor, que no somos perfectos, pero vamos ahí en ese camino, ¿sí? Vamos en ese camino, queremos ser como Jesús, estamos esforzándonos en el Señor para lograrlo. Y ustedes ya ahora, esta mañana, ya conocen qué es esforzarse en el Señor, ¿no es cierto? El esfuerzo en el Señor implica estas tres cosas. Primero, nuestra fe en que Él es el que tiene que hacerlo, Él es el Cordero de Dios. Segundo, yo me voy a arrepentir, nuestro arrepentimiento. Y tercero, voy a insistir una vez más. Lo voy a ver, aunque yo lo sienta o no lo sienta, lo voy a ver. ¿Ven? Entonces el Señor dice, por lo tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Es como si le estuviera hablando tal cual a un atleta, ¿no? Tal cual. Se fortalezcan, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas, ¿sí? El Señor sabe que a veces nos cansamos, ¿sí? Que la buena pelea nos cansa, ¿sí? Nos debilita un poco, pero Él dice ánimo, ¿sí? Ánimo, ¿sí? No te desenfoques,
¿sí? Pon a Dios primero en tu vida y el Señor va a añadir las demás cosas, ¿sí? Amén. Bien, entonces es lo único que tenemos que hacer. Pareciera algo un poco sencillo, pero ¿por qué se ve sencillo? Porque Jesús ya hizo todo, la mayor parte en la cruz, ¿sí? La mayor parte ya está hecha en la cruz, entonces vamos a intentarlo, ¿sí? Vamos a decidir tener fe. Vamos a decidir orar al Señor, ¿sí? Por esta situación que me está pasando, ¿no? Amén. Eso es todo lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Amén. Y bueno, vamos a orar una vez más. Vamos a ponernos de pie para culminar este tiempo. Y sabemos que la gracia de Dios, el poder de Dios es suficiente en nuestras vidas, es suficiente, ¿sí? Si no tenemos fe en el Hijo de Dios, es imposible que sucedan las demás cosas. Aunque nos arrepintamos, aunque insistamos, si es que no hay nuestra fe en el Hijo de Dios, no va a suceder nada. Amén. Lo que más necesitamos en esta vida es fe, la fe verdadera. Amén. En el Hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que Él ponga en nuestro corazón todo lo que vamos a hacer este día, tal vez, o cómo vamos a llevar nuestra semana, y que el Señor sea guiando nuestro tiempo. Amén. El Señor sea guiando nuestro tiempo, y vamos a pedirle al Señor que nos dé las herramientas. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu bondad. Señor, sabemos que esta palabra que tú nos has dado, Señor, es maravillosa, pero sabemos que si tu Espíritu Santo no está con nosotros, no la vamos a poder poner en práctica, Señor. Por esa razón te pedimos, Padre, que envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que con tu Espíritu Santo podamos, Señor, vencer en ti. Y sabemos que lo haremos, Padre. Ayúdanos, danos todas las herramientas. Nosotros queremos avanzar un tramo más de este camino, de esta carrera de fe, y sabremos que cuando avancemos, Señor, ahí estaremos gozosos. Padre, eso es lo que traerá gozo a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos nuevamente, tu palabra dice que tú le das tu Espíritu a quienes creen en Jesús. Señor, nuevamente, creemos en Jesús, y a partir de este momento sabemos que el Espíritu Santo va con nosotros para ayudarnos a vencer, Señor, a correr nuevamente hacia nuestra meta, a despojarnos de todo pecado y a parecernos a Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y amén, amén. Amén, Señor. Gracias por tu amor.